Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense bien en esto. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondría al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada llegará su amo, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. En este nuevo día que Dios nos permite, escuchamos esta parábola donde Jesús nos hace una atenta invitación a ser fieles y a ser prudentes. ¿Cómo administramos los bienes espirituales que nos da el Señor? ¿Y qué es un bien espiritual? Pues bien, cuando Dios nos da un don, si Dios te ha dado el don de cantar y te encuentras en algún ministerio parroquial, en algún coro, ¿cómo estás administrando tu don? ¿Verdaderamente cantas para el Señor? ¿Verdaderamente cantas con un sentido de servicio, de humildad, de sencillez? ¿O por el contrario, tratas de alzar más tu voz para que te escuchen más tú que los demás? Recordemos que cuando estamos en un ministerio de canto, se trata de que todos cantemos de manera uniforme, no de que nos luzcamos, sino que verdaderamente hagamos equipo. Por eso se llama coro, porque todos en comunidad cantamos al Señor. Otro bien espiritual: si Dios te ha concedido el don de la predicación, ¿cómo estás administrando ese don? ¿Verdaderamente lo estás administrando por servir? ¿O al contrario, en los momentos de dificultad, de prueba, te achicas y decides hacer un alto en tu vida? Otro don espiritual es la escucha. Si Dios te ha dado el don de escuchar al que sufre, al que llora, ¿de qué manera escuchamos a nuestros hermanos? Es muy diferente oír que escuchar. El que oye le entra por un oído y le sale por otro, y no pone la atención debida para con el hermano. El que escucha verdaderamente es empático y se pone en los zapatos del otro, no para que el hermano escuche lo que quiere, sino para verdaderamente confortarlo con la palabra de Dios. Si el don espiritual que Dios te ha concedido es el de la paternidad, ¿cómo estás utilizando el don de la paternidad? ¿Verdaderamente estás guiando a tus hijos?
¿Verdaderamente le estás dando valores civiles, morales y valores cristianos? ¿O has dejado esa responsabilidad a las instituciones educativas? ¿O has dejado esa responsabilidad a los abuelos porque te enfrascas tanto en trabajar, que te olvidas de lo más importante, que es darle los valores a nuestros hijos, para que el día de mañana que no estemos en este plano terrenal, sepan defenderse de la vida? Si Dios te ha concedido el don espiritual del matrimonio, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿Verdaderamente ha sido como le hemos prometido a Dios, en fidelidad, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad? ¿O únicamente queremos tener matrimonio cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay bienestar? Si Dios te ha concedido el don espiritual del sacerdocio, de la vida consagrada, de la vida misionera, ¿cómo estás administrando este don? ¿Verdaderamente con empatía? ¿Verdaderamente con misericordia? ¿Verdaderamente como Cristo lo administró aquí en la tierra? ¿Generas confianza para que los feligreses puedan acercarse a ti a pedirte un consejo, a pedirte una guía espiritual? ¿O te ven hermético, que prefieren no acercarse? Jesús le dice a sus discípulos: fíjese bien en esto, si un padre de familia supiera a la hora que va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete. Pues también ustedes estén preparados, porque no saben la hora en que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. Y aquí no nomás se refiere al final de los tiempos, sino se refiere al final de nuestra existencia. Velemos y estemos preparados, porque no sabemos el día y la hora en que tocará a la hermana muerte, como dice San Francisco de Asís, a nuestra vida, y seremos llamados a la presencia del Padre. Y daremos cuentas de los dones que Dios nos ha encomendado, de la misión que Él tiene para con cada uno de nosotros. Por eso, de la inquietud de Pedro: Señor, ¿esto lo dices por nosotros o por todos? Y Jesús pone el ejemplo de aquel administrador, de aquel hombre que deja al administrador a cargo, y pone el ejemplo. ¿Qué pasaría si aquel administrador hace las cosas bien, cuida a los servidores, les da de comer? Llega su amo en el momento menos esperado y al ver que ha administrado correctamente, lo recompensa, le dejará todo a cargo. Pero ¿qué pasa si aquel administrador, lejos de portarse bien, de administrar bien los bienes, lo despilfarra, lo gasta con sus amigos, trata mal a los servidores y a las servidoras del amo, y llega en el momento menos esperado? Recibirá azotes, porque al que mucho se le da, mucho se le exige, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Vamos a ser juzgados, vamos a ser cuestionados por cómo administramos nuestra vida. ¿Cómo has administrado los años que Dios te ha dado? ¿Verdaderamente los administramos bien? ¿Verdaderamente vivimos para Cristo? ¿Verdaderamente estamos conscientes que la hermana muerte en algún momento tocará nuestra vida y seremos llamados? Y esto lo podemos constatar si vemos una imagen de algún santo antigua, como la San Francisco de Asís en México, Distrito Federal, en la antigua Basílica de Guadalupe, que está una calavera a sus pies. Y eso es con un significado, que debemos estar conscientes que esta vida es un ciclo. Hay un día para nacer, como lo dice la palabra, y hay un día para morir. Y debemos estar conscientes de esto,
no atemorizarnos, no dejarnos guiar por los remordimientos y por la culpa, sino ser conscientes que en el momento menos esperado, el Hijo del Hombre vendrá por cada uno de nosotros. No sabemos en qué momento, pero ¿verdaderamente estamos preparados para dar el paso? Y si diéramos el paso el día de hoy, ¿qué pasaría con nuestra existencia? Verdaderamente Jesús nos diría: ven, bendito de mi Padre, porque hiciste mi voluntad. O por el contrario, seríamos arrojados al lugar del castigo. Tenemos mucho que meditar hoy. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Verdaderamente somos fieles al Señor? ¿Y somos buenos administradores? Y si no, pedirle al Señor que el día de hoy nos reconforte, nos reanime y nos permita hacer un cambio en nuestra vida. Que sea nuestro alfarero y nos permita caminar hacia Él, dejarnos guiar por Él, que es el único camino, verdad y vida. Que la paz de Cristo, la fortaleza del Espíritu Santo y la sabiduría te acompañen en este día, para que sepamos tomar las mejores decisiones. Paz y bien.